Buenas tardes, bienvenidos a la quinta videoconferencia de la asignatura Matemáticas 3. Tema número 1 de funciones de varias variables y derivadas parciales. En el día de hoy vamos a resolver ejercicios propuestos como parte de la teoría de la asignatura. Vamos a ver varios ejercicios, vamos a tratar de verlos todos para que vean cómo se resuelven los ejercicios de este tema. Les recuerdo a los estudiantes que la fecha de entrega máxima de las actividades 1 y 2 es hasta el 7 de noviembre hasta las 23:55 p.m. de la noche. En la plataforma tienen cargados las cuatro videoconferencias que hemos realizado hasta la fecha, donde explicamos y vemos la teoría del tema número 1. Esta videoconferencia, como dije anteriormente, va a ser sobre ejercicios, problemas, sobre esta parte, sobre el contenido del tema número 1 de Matemáticas 3. ¿Okay? Cualquier duda que tengan, la pueden realizar a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 0414-511-2518. Bueno, sin más preámbulo, voy a cargar la presentación para comenzar la videoconferencia de los ejercicios. Ok, aquí tenemos la presentación. Funciones de varias variables, ejercicios resueltos. Esta presentación será luego cargada en la plataforma para que ustedes la puedan analizar, al igual que la videoconferencia. ¿Okay? Todos los ejercicios de esta presentación serán cargados en la misma presentación en la plataforma en el tema 1 en el área de actividades y teoría que se encuentra en la plataforma. Ok, vamos a ver los primeros 5 ejercicios. Vamos, como son funciones de varias variables, vamos a comenzar al igual que como lo hubiéramos hecho en matemática 2 o en matemática 1, calcular el dominio y el rango de funciones de varias variables. Ahí tenemos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice que es una función xy igual a xy dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Lo primero que tenemos que observar es que la indeterminación, ¿verdad?, de esa función no se hace continua cuando el término de abajo es 0. Todo el término de abajo es 0. Por lo tanto, si el dominio son todos aquellos valores que hacen que la función no sea indeterminada, quiere decir que los dos únicos valores que hacen indeterminada a esa función es cuando x y y valen 0. Por lo tanto, el dominio no puede ser cuando ambos valores sean igual a 0 o cuando el término x cuadrado más y cuadrado sea igual a 0. Correcto. Entonces, por lo tanto, la función está definida, ¿verdad?, para todos los puntos x y tales que x y y sean diferentes de 0, ambos.
sean diferentes de 0. ¿Ok? Si X es 0 y Y no es 0, la función está definida. Si Y es 0 y la función no es 0, la función está definida. Solamente la función no está definida cuando X y Y ambos, inclusive, son igual a 0. Cuando no está definida para X y Y igual a 0. ¿Ok? Vamos con el segundo ejercicio. Nos dice que f de x y es igual a x cuadrado menos 9y cuadrado, todo eso elevado a la menos 2. Si está elevado a la menos 2, quiere decir que la función original, ¿verdad? Transformando esa función, eso debería ser 1 sobre x menos 9y cuadrado elevado al cuadrado. Como queda en la parte de abajo de una función de un cociente, ¿verdad? Quiere decir que el término que está en el denominador no puede ser igual a 0, igual que el primer ejercicio. ¿Ok? El primer ejercicio, el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, en este ejercicio tampoco el denominador debe ser 0. Entonces, el dominio de esta función está definida para todos los puntos x y tal que x sea diferente, ¿verdad? De más o menos 3y. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si yo le sustituyo x por 3y al elevado al cuadrado, porque la función x cuadrado, x está elevado al cuadrado, eso me daría 9y cuadrado. 9y cuadrado menos 9y cuadrado sería igual a 0. Como está en el denominador, porque está elevado a la menos 2, eso se haría 0. Entonces, dividir un número entre 0 hace la función indeterminada. Entonces, para que esta función tenga dominio, x debe ser diferente, ¿verdad? De valores positivos o negativos de 3y al cuadrado. Vamos para la tercera. Tenemos otro cociente que nos dice que f de x y es igual a y al cuadrado sobre y más x cuadrado. ¿Verdad? Para que esa función, ¿verdad?, esté definida, ¿verdad?, x y y deben ser diferentes de 0. Y x no pueden ser igual a 0 porque si no la función sería indefinida. Por lo tanto, el dominio serán todos los valores de la recta real tales que x y y sean diferentes de 0. Ambos. El otro ejercicio que me dice que f de x y es igual a x cuadrado menos y cuadrado por la raíz cuadrada de 4 más y. Ok, tenemos una raíz dentro de la función. Ya nosotros, por esa situación, sabemos que las raíces no pueden ser negativas, las raíces cuadradas. Aquí tengo una raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada no puede ser negativa, porque si fuera negativa no estaría definida, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor me hace indeterminada esa raíz? ¿Verdad? Como dice, el dominio de la función estará definido para todos los puntos x y y que están dentro de la raíz, tal que y sea mayor o igual a menos 4. Cuando y es mayor de 4, no hay problema porque la raíz es positiva. Cuando y es igual a 4, tampoco es problema porque 4 menos 4 sería 0 y raíz de 0 sí existe porque es 0. Pero si la raíz es menor que 4, ¿verdad? Si el valor dentro de la raíz, si y es menor que 4, 4 menos cualquier valor hace la raíz negativa y entonces ya eso es indeterminado porque es una raíz cuadrada. Por lo tanto, el dominio de la función son todos aquellos valores que hacen que la raíz sea positiva o 0.
Y esos valores son aquellos valores donde y sea mayor o igual que menos 4. El dominio está definido para esos valores. El otro, función de st de s al cubo menos 2t cuadrado más 8st. Aquí no hay ningún problema. El dominio son todos los números de la recta real que contienen a s y a t. No hay una raíz, no hay un cociente, no hay ninguna indeterminación. Su dominio será entonces todos esos valores. Entonces ya vemos cómo es así de fácil calcular el dominio. Recordando que el dominio son todos aquellos valores para los cuales la función puede dar resultados. Y está definido donde existen resultados. Donde no hay resultados o estén determinados, no está definida la función. Por lo tanto, el dominio no forma parte, ese número no forma parte del dominio de la función. Veamos el otro ejemplo. Ahora vamos a calcular el rango. Ya sabemos cómo calcular el dominio. Ya vimos 5 ejercicios para calcular el dominio de una función. Voy a calcular el rango de una función. La primera función que tengo es 10 más x cuadrado más 2y cuadrado. Ya vemos que esta función es igual a la última función que vimos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales. Entonces, para esta función, el rango, ¿cuál será el primer valor? ¿Cuál es el menor valor? Cuando x y y valen 0. Por lo tanto, el rango comienza desde 10. Todos los números reales que arrancan desde 10 cuando z o la función es mayor o igual a 10. Ese es el primer valor. De ahí comienzan todos los valores de la recta real. ¿Ok? ¿Y por qué dice usted que comienza de 10? Porque los otros dos términos, x cuadrado y y cuadrado, están elevados al cuadrado. Si usted pone 0 para x y 0 para y, el valor va a ser 10. Si usted pone menos 1 o 1 para x y para y, el valor que tendrá a continuación será 12. Perdón, a ver, 12, 1 y 1 serían 13. ¿Ok? Cualquier valor que usted coloque ahí de la recta real tendrá que elevar a x y a y. Y ese valor siempre será positivo. Por lo tanto, ¿verdad? Todos los valores serán positivos. El rango es positivo. No hay valores negativos de la función. X y Y, todos los números son reales. Desde 0 hasta infinito y de 0 hasta menos infinito. Ese es el dominio. Pero los resultados al sustituir los valores positivos o negativos de y siempre van a ser positivos y comienzan desde 10 porque el primer valor va a ser 0 y 0. Que al sustituir x y y en la función me va a dar 10. De ahí en adelante, positivo o negativo siempre serán positivos los valores. No hay valores negativos en el rango. Los resultados no son negativos, mejor dicho. Son todos positivos y comienzan desde 10, iguales o mayores a 10. El rango son los resultados. El dominio son los valores o los números que dan resultados. Vamos con el segundo ejercicio. F de XY igual a X más Y. El dominio, todos los números, positivos o negativos. Por lo tanto, para todos los números positivos o negativos, siempre va a haber una respuesta. Y esa respuesta será positiva o negativa. Por lo tanto, el rango serán todos los números reales, positivos y negativos, hasta el infinito y hasta el menos infinito. Para el tercer ejercicio tengo que f de x y z, una función de 3 variables,
va a ser igual al seno de X más 2Y más 3Z. ¿Ok? Usted puede tener todos los valores reales del dominio, positivos y negativos. ¿Ok? Porque el seno es una función trigonométrica asociado a los ángulos o a los radianes en grados y en radianes los ángulos. Por lo tanto, el seno solamente tendrá valores dentro de la curva o de la circunferencia de 0 a 360 grados. ¿Verdad? Bueno, eso es falso, porque puedo dar tantas vueltas a la circunferencia, 2pi, 3pi, 4pi, cuantas veces quiera darle vuelta a la circunferencia, o cuando fuera vuelta darle a la... Y solamente en todos tendrá resultados, ¿verdad? ¿Desde dónde va a ir? Desde el valor del seno. Y el seno arranca desde 1 hasta -1. Por lo tanto, porque el seno de 180 de 0 es 0, pero el seno de 90 grados es 1. ¿Correcto? El de 270 es -1. Y así tantas veces de vuelta, siempre va a ir, tendrá solamente esos valores. Entonces, W, que es la función de X, Y, Z, ¿verdad? Los resultados siempre serán desde -1 menor o igual a W y W menor o igual a 1. Ese es el rango del valor del seno. Si ustedes se acuerdan de la gráfica del seno, ¿verdad? Que es una función que sube y baja dentro de esos valores, ¿correcto? Sube hasta 1, baja a -1, vuelve a subir, pasa por 0, ¿verdad? Pero como el 0 está dentro del -1 y el 1, el rango serán siempre los mismos resultados. Entonces, todo el rango, ¿verdad? Para la función del seno de esos valores de X, Y y Z debe estar comprendido entre el rango desde -1 menor o igual que la función menor o igual que 1. Eso es el rango. El dominio, como vimos anteriormente, son todos los números reales transformados a grados. El último ejercicio dice f de X, Y, Z, otra función de 3 variables, que dice 7 menos e a la X, Y, Z. Entonces, ¿cuál es el valor del rango donde lo tengo que ubicar? Donde está el e, ¿verdad? Y a ese valor debe ser restado el 7. ¿Ok? Entonces, el rango de W comprende los valores para la función que sean menores que Z. Porque usted debe evaluar E. Tiene una calculadora, usted evalúa E y se dará cuenta cuánto es el valor de E. Vamos a verlo aquí en la calculadora. Fíjese, cuando X y Y y Z valen 0, el valor de E a la 0 es 1. Por lo tanto, 7 menos 1 vale 6. Ya es menor que 7. Suponga que E vale ahora 1. E elevado a la 1 la respuesta es 2.71, 2.72 o 3. Redondeándolo, 7 menos 3 ya es 4. Sigue siendo menor que sigue siendo menor que 7. Por poner un ejemplo más grande, E a la 10 le da 22.026.
7 menos 22.026 es un valor negativo. Por lo tanto, es menor que 7. Entonces, todos los resultados, ¿verdad?, en esa función serán menores que 7. Menores, no iguales a 7. No hay un valor igual a 7 de esa función. Por lo tanto, el rango va desde 7 hasta menos infinito. Por encima de 7 no hay. Entonces, por eso es que el rango es menor que 7. El rango son los resultados, recuerden eso. Y el dominio son todos aquellos números que me dan resultados. Todos los números me dan resultados porque todos están dentro del dominio de los valores de la recta real. Usted, probemos un número negativo. Le da 0.36 si fuera menos 1. 7 menos 0.36 es menor que 7. Positivos y negativos todos dan de 7 hacia menos infinito. O sea, todos son menores que 7. No iguales, menores que 7. Porque la función que afecta o el valor que afecta a toda la función es el e elevado a x, y, z. Entonces, ya vimos cómo calcular el rango de una función. Como ven, es bastante sencillo. ¿Okay? Si usted entiende el dominio, lo primero que tiene que hacer es calcular el dominio y luego evaluar ese dominio para obtener los resultados. Lo hace igual que como lo hacía en Matemática 1 para calcular el dominio del rango de funciones de una variable independiente. Sigamos entonces. Vamos a describir una gráfica. Para describir una gráfica, lo primero que tengo que hacer es calcular el dominio y el rango. La gráfica le dirá a usted, ¿verdad? Y explicar cómo está en el ejercicio ese que está ahí. Tiene dos gráficas, ¿verdad? Perdón, tiene una sola gráfica. Una función XY que es 4 más la raíz de X cuadrado menos Y cuadrado, ¿verdad? Y me piden encontrar F1 de 0, F de 5, 3, F de 4 menos 2. Lo que tiene que hacer es sustituir los valores en la gráfica, en la función, perdón, para obtener los resultados. Para el caso de 1, 0, al sustituir 1 y 0 acá, en la raíz, eso me va a dar 5. Para sustituir el punto 5 y 3, tengo 5 menos 9. 25 menos 9 dentro de la raíz me va a dar 4 raíz de 16. Eso es igual a 8. Porque la raíz de 16 cuadrada de 16 es 4. 4 más 4 es igual a 8. Voy a sustituir ahora 4, menos 2. Como ven, aquí hay un valor negativo que voy a sustituir dentro de la ecuación. ¿Verdad? 16 es 4 menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado sería 4. 16 menos 4 es 12. Raíz de 12. 4 más raíz de 12 sería 4 más 2 veces la raíz de 3. ¿Ok? ¿Por qué 2 raíz de 3? Porque la raíz de 12 es 4 por 3. 4 es 2 elevado al cuadrado. Si yo descompongo el 12, que sería 4 por 3, el 4 es 2 elevado al cuadrado, que sale fuera la raíz, porque eso sería entonces 2 raíz de 3. Usted ejecuta este cálculo, 2 raíz de 3 más 4, y eso le va a dar un resultado. ¿Cuál resultado sería el que daría en ese momento? Que no está dentro de la presentación.
Ya lo vamos a ver. 4 más raíz de 12. Eso da 7.46. Hasta el momento, todos los valores que hemos obtenido son positivos. No hemos obtenido valores negativos. ¿Por qué? Porque el dominio no puede, el dominio, ¿verdad? Los resultados siempre serán positivos porque aquí no puede haber raíces negativas. ¿Ok? Cuando la raíz es negativa, no está definido. Entonces, el dominio tienen que ser todos aquellos valores, ¿verdad? Que estén dentro de la raíz. El dominio de f consiste en todos los puntos x, y para los cuales x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual que 0. Debe ser mayor o igual que 0. Esos son todos los valores que me dan positiva la raíz. 0 o positiva, porque no hay raíces negativas. ¿Ok? Si yo descompongo x cuadrado menos y cuadrado, voy a tener una diferencia de cuadrados que sería x menos y por x más y debe ser igual a 0. Dentro de ese rango, dentro de ese intervalo, debe cumplirse el dominio de la función. Y los valores, como ve, el dominio consiste en todos los puntos sobre la recta y igual a x y y igual a menos x. Y en la región sombreada entre ellos. Y el rango de la función serán todos los valores que comiencen mayores o iguales que 4. La respuesta será esa. Porque el primer valor va a ser igual a la raíz de 0 en el dominio. Ahí comienza el rango de esa función. Entonces el rango arranca desde valores mayores o iguales que 4, positivos. Siempre serán valores positivos, porque este signo lo determina. No importa lo que haya acá, o el valor por el que sustituye acá, que haga que esta raíz sea positiva. Cuando usted se lo sume a 4, siempre será positivo. El rango serán todos los números positivos mayores o iguales que 4. ¿Ok? Ahí arranca el rango de la función. Y el dominio son todos aquellos valores tales que x cuadrado menos y cuadrado sea diferente, menor que 0. O en todo caso, el dominio son todos los valores donde x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual a 0. Ese es el dominio. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 hasta infinito. Porque el dominio tiene que estar ahí para que la raíz sea positiva. Ok. Como ven, así analizamos la gráfica de una función de dos variables independientes. Vamos a ver ahora una gráfica de tres variables independientes. La función es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Si yo quisiera graficar esa función, lo primero que tengo que hacer es, o recomiendo, es trabajar los valores de x cuadrado más y cuadrado. Construir el plano en x y luego comenzar a darle valores con x y y para determinar el valor de z dentro de esa función. Disculpen la interrupción.
Ok. Tengo la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Eso es una esfera de radio 3. La raíz cuadrada de 9 es 3. Si esto es z, ¿verdad? F de x, y, z es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? Al sustituir, vamos a transformar esto. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 9 es igual a r cuadrado. Así lo definí. R es igual a la raíz cuadrada de todo lo que está acá. Si esto es una función definida, es una circunferencia de radio 3, que es esta que está acá, separando. ¿Ok? Centrada en el origen. Si resuelvo para z y tomo la raíz cuadrada no negativa, obtendremos esta función. Z es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. El dominio de z, ¿verdad? Será todos aquellos valores donde x cuadrado menos y cuadrado, o mejor dicho, x cuadrado más y cuadrado, entre paréntesis, sea igual a 0, ¿verdad? Igual a 9, pero no puede ser mayor que 9, porque si no la raíz sería negativa y z no estaría definida. Por lo tanto, como se ve en la gráfica, no existen valores negativos de z. Todos los valores son positivos. Z es el plano, esta parte del eje en z. X y Y es esto que está acá, ¿verdad? Definiéndolo como una función de x y y, eso es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, la gráfica de f es el hemisferio superior, porque f debe ser positiva, no hay valores negativos, porque la raíz no puede ser negativa. El dominio de la función es un conjunto de valores de x y y, ¿verdad? Donde las coordenadas satisfacen, ¿verdad? Que el término dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0, como lo dijimos anteriormente. Y x cuadrado o x cuadrado más y cuadrado debe ser menor o igual a 9. Por supuesto. Cuando este término vale 9, este de acá, la raíz es 0. Si vale 8, tengo valores positivos de la raíz. Si vale 0, sería la raíz cuadrada de 9 y el resultado es 3. ¿Ok? Por eso es que la función, la curva es un círculo de radio 3, porque la raíz de 9 es 3 y los valores de z son todos positivos, porque no hay valores negativos de la función. En este caso, como hemos visto, ¿cuál debería ser la metodología? Asumir la función, ¿verdad? Como z, despejo z, ¿verdad? Y obtengo la función z igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Con los valores de x y y voy a obtener los valores de z. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir los valores de x y y haciendo z igual a 0. Si z es igual a 0, despejo x o despejo y, calculo valores en la circunferencia, ¿correcto? En el círculo, y para cada valor del círculo después voy calculando para z, obteniendo los valores de z a medida que voy avanzando en la
construcción de la gráfica. Comienzo por la base y después le sumo la altura, que es Z. El dominio, entonces, como vimos, resumiendo, ¿cuál es? El dominio serán todos aquellos valores que hacen que el término de la raíz sea mayor o igual a 0. ¿Ok? Porque la función Z, su resultado va a ser igual a 0 o mayor o igual que 0. Porque crece en la parte positiva. No hay valores de Z negativos porque no puede dar negativo la raíz cuadrada. Entonces, ese es el dominio. Y el rango sería desde 0 en adelante. Z es el primer valor del rango. Porque al sustituir, al obtener x cuadrado más y cuadrado igual a 9, el valor será 0 y la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, Z va a ser igual a 0. Desde ahí arranca el rango de la función. Entonces, ya definí el dominio, ya definí el rango, puedo realizar la gráfica de la función. Ok. Ya dejamos la parte del dominio del rango de una función. Ahora vamos a ver cómo calcular límites de una función de más de una variable. Cuando veíamos matemática 1, que es cuando vimos límites, para calcular el límite lo que tenía que hacer era sustituir en la función, ¿verdad?, los valores para cuáles el límite estaba expresado. ¿Ok? Ejemplo. El límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrado debería ser igual a 2 elevado al cuadrado, que me da 4. De la misma manera funciona en una función de más de una variable, de 2 o de 3 variables. Sustituyo los valores de x y y a los cuales tiende el límite en la función. Comencemos entonces por el primer ejercicio. ¿Cuál es el límite cuando x y y tienden a 5 y menos 1 de la función x cuadrado más y cuadrado? Sustituyo en la función 5 y menos 1. Acuérdense también de las reglas de los límites. ¿Ok? Aquí tengo una suma de funciones. Sustituí 5 en x cuadrado y eso me da 25. Y sustituí menos 1 en y cuadrado y eso es 1. Por lo tanto, 25 más 1 va a dar igual a 26. El otro ejercicio. Tengo un cociente x cuadrado menos y sobre x menos y. Esa función es continua. ¿Para qué valores? Para aquellos valores tal que x y y sean diferentes de 0. ¿Y cuando hacen igual a 0? Cuando x y y son iguales. Si x y y vale 1, sería 0. Si x y y valen 2, sería 0. Entonces, todos aquellos números donde x menos y sea diferente de 0, hacen la función continua. Si no son, si es igual a 0, x y y, x menos y, la función está indeterminada. Entonces, voy a calcular el límite cuando x y y tienden a 2 y 1 de x cuadrado menos y sobre x menos 1. Al sustituir ya me doy cuenta de que el resultado va a ser, el límite va a tener el resultado. Entonces, sustituyendo sería 2 elevado al cuadrado sería 4. Menos 1 dividido entre 2 menos 1. 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. 3 entre 1 va a ser igual a 3. Y así, como lo hemos venido haciendo,
resolvemos los límites. ¿Ok? Lo que tengo que hacer es sustituir en la función, ¿verdad?, los valores a los cuales esta tiende X o Y. ¿Ok? Como ven, los otros ejercicios son similares. Sustituyo los términos y aquí tengo un cuarto, sustituyo los términos, aquí vale 1, sustituyo los términos y aquí vale 108. Hasta los momentos, todos los límites tienen resultados, pero a veces hay límites que son indeterminados. Debemos ver cómo se resuelven esos límites. Aquí tenemos el primer ejemplo. Calcular un límite indeterminado. ¿Cómo sé yo que el límite es indeterminado? Vamos a ver. El límite cuando y tiende a 0, ¿verdad?, de la función x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Si yo sustituyo, eso está indeterminado, porque el término de abajo va a ser igual a 0. 0 más 0 es 0. Todo número dividido entre 0 es indeterminado. Aparentemente el límite no existe. ¿Ok? Queda por hacer una prueba. Entonces, ¿cuál es esa prueba? La prueba es que voy a resolver el límite solamente haciendo 0 x y solamente haciendo 0 y. ¿Ok? Para poder determinar resultados del límite, porque ahí el límite pierde la indeterminación. Entonces, cuando y tiende a 0, ¿qué pasa con el límite de la función? X cuadrado no tiene valor, y vale 0, x cuadrado vale 0, x cuadrado sobre x cuadrado va a ser igual a 1. El límite tiene entonces un resultado. ¿Qué pasa cuando x es 0? Sustituyendo 0 en x, 0 en x, me queda menos 3y cuadrado sobre 2y cuadrado. Este y cuadrado con este y cuadrado se va y el resultado va a ser menos 3 medio. El resultado, según la teoría, tiene... ¿El límite existe? No, porque para que el límite existiera, ambos valores deberían tener el mismo resultado. Y como nos damos cuenta, no tiene resultado esa función para los valores x y y igual a 0 porque ambos valores son diferentes. ¿Ok? Por lo tanto, concluimos que el límite no existe. Así pruebo entonces los límites indeterminados. Calculo los límites indeterminados y veo si existe límite o no existe límite para los valores de x y y dentro del límite. Puede ser que para otros valores de x y y esa función sí tenga resultado el límite, pero para x y y igual a 0 no existe ese límite. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, sustituir el término y ver si está indeterminado. Luego, hago los términos del límite x y y los pruebo para cada uno de los valores para obtener los resultados y ver si existen o no los límites. Vamos con el otro ejercicio. Ahí tengo 3 ejercicios. Aplicando la misma metodología, ¿verdad? Cuando y es igual a 0, el límite me dio 5 porque pude eliminar la indeterminación. Cuando x es igual a 0, pasó lo mismo. Pude eliminar la indeterminación y me dio 1. Pero para x0 y y0, estos dos valores no son iguales. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Ok? Ok. Veamos el otro límite. Cuando x y y tienden a 0 de 2x cuadrado menos y sobre x cuadrado más 2y. Aplico la misma teoría. Aquí me queda
cuando X tiende a 0. Disculpen la molestia del teléfono. Ok. Cuando X es igual a 0, ¿verdad? Me queda menos Y sobre 2Y cuadrado. Y sobre Y cuadrado y me queda una Y. Y todavía entonces, al sustituir, está indeterminado el límite. Es infinito. Voy para Y igual a 0. Sustituyendo Y igual a 0 me queda 2X cuadrado sobre X cuadrado. Elimino el X cuadrado y me queda 2. Pero ambos resultados son diferentes. En el primer caso es infinito y en el otro caso es 2. Por lo tanto, tampoco este límite existe. Voy para el otro ejercicio. X cuadrado Y sobre X a la 4 más Y cuadrado. Es un límite que al sustituir los valores en cero se hace indeterminado. Pruebo entonces como lo hemos hecho anteriormente. En este caso voy a hacer Y igual a X para un caso. X al cubo sobre X a la 4 más X al cuadrado, ¿verdad? Haciendo los valores, resolviendo. Cuando Y es igual a X, este sería X al cubo. Cuando Y es igual a X, este es X cuadrado más X a la 4 más X al cuadrado sería 2. Sacando factor común X cuadrado, ¿verdad? En la parte de abajo, X cuadrado por X cuadrado más 1, con el X al cubo, arriba me queda X y elimino el X cuadrado y me queda X sobre X cuadrado más 1. Al sustituirlo me doy cuenta que para el valor de 0, el límite tiene un valor de 0. Sigo probando. Cuando Y es igual a X cuadrado. Ahora, tengo entonces otro valor al sustituir acá. Me queda X a la 4 sobre X a la 4 más X a la 4 sería 2X a la 4. Al eliminar me queda un medio. Como vemos, aquí tiene valores diferentes. Si hubiera probado 0, ¿verdad? En el primer caso sería 0 sobre Y cuadrado para X y para Y sería 0 sobre Y. En ambos casos son 0. Para estos dos valores el límite no existe. Así vemos entonces cuál es la metodología para determinar y calcular límites indeterminados. Primero busco la indeterminación al sustituir los primeros puntos y después cada término lo hago 0 o cada término lo puedo sustituir por otra variable con la finalidad de obtener un resultado y ver si esos dos resultados son iguales. Ok, ahí tengo otro límite indeterminado que se resuelve por una técnica que usted la vio en matemática 1, que es la del radicación. Correcto. Multiplicar y dividir, ¿verdad? Por las raíces con el signo diferente. Aquí apliqué la misma técnica y obtuve que el límite vale 0. Eliminé la indeterminación y el resultado del límite es igual a 0. Como ven, los otros métodos que usted tenía
que era factorizando o radicando, que usted conocía en matemática 1, los puede aplicar también. Si los puede aplicar, hágalo para eliminar la indeterminación. El límite tiene resultado cuando usted elimina la indeterminación del causada en la función, que por lo general es indeterminación la causa el denominador de la función. Al usted eliminar esa indeterminación, el límite tiene resultado. Entonces, hemos visto cómo analizar los límites indeterminados y cómo resolver un límite indeterminado utilizando, ¿verdad? Radicación en este caso. O el producto, o un producto notable con un producto notable también lo puede resolver si está presente dentro de la función. Cuando hay raíces, lo primero que se le viene a uno es radicación, las leyes de radicación. Ok, ya salimos de funciones, dominio, rango, vimos cómo se calculan los límites y ahora vamos a entrar a derivadas parciales. Recordando lo que vimos en matemática 2 sobre derivadas, una derivada no es más que el límite cuando delta x tiende a 0, la definición original, de la función de evaluada en x más delta x menos f de x sobre delta x. Para el caso de una función de dos variables, esa definición se aplica de la misma manera. Y la vamos a aplicar, ¿verdad? Para el caso de la derivada parcial de x y para el caso de la derivada parcial de y. Para cada una de las derivadas parciales que vayamos a calcular, aplicamos la definición en este caso. Entonces, si yo fuera a calcular la derivada parcial de x, la definición sería el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x, y menos f de x y sobre delta x. ¿Ok? Y para la derivada parcial de y, la definición sería, en la fórmula que está en la teoría, sería el límite cuando delta y tiende a 0 de la función evaluada en x, y más delta y menos la función xy sobre delta y. Así es que se aplica la definición para el cálculo de las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales x y y. Veamos el primer ejemplo. Una función z igual a 7x más 8y cuadrado. La derivada de z con respecto a x, la derivada parcial de z con respecto a x sería 7 por x menos delta x más 8y cuadrado menos la función que sería 7x más 8y. Como está afectado por el signo menos, sería menos 7x menos 8y. Recuerden, la función evaluada en x más delta x. Solo sustituiré en x más delta x. Porque en y no la voy a sustituir. F de x más delta x, y es 7 multiplicado por x menos delta x más 8y, que es la función evaluada, menos f de xy, que es este término, sobre delta x. Al igual que en matemática 2, resuelvo 7x, 7 multiplicado por el término que está en el paréntesis,
Elimino términos semejantes. Aquí se va 7x con este 7x y me queda 7 delta x menos 7 delta x. 8y cuadrado se va con 8y cuadrado y me quedó 7 delta x sobre delta x. Elimino delta x con delta x. El resultado es 7 porque el límite de una constante es la constante. En el caso de la derivada parcial en y, sería 7x más 8 por y menos delta y más delta y, elevado al cuadrado. ¿Correcto? Aquí hay un error. Aquí es x más delta x. No x igual a delta x. Aquí va un más. Porque es y más delta y. ¿Okay? Entonces, resuelvo este producto notable, el cuadrado del primero más doble es el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces sería 8y cuadrado que se va con este. 8 por 2, 16 delta y. Me está quedando, ¿verdad? Más 8 delta y cuadrado. 7x con 7x se va. Este 8 con este 8 se va. Y me queda 16y delta y más 8 delta y elevado al cuadrado. ¿Qué hago? Saco factor común delta y. Delta y con delta y se van. Y al calcular el límite, cuando delta y es igual a 0, ¿verdad? Porque este delta y desaparece aquí, queda 16y, ¿verdad? Que va a ser el resultado. Ok. Entonces, se resuelve igual que como resolvíamos las derivadas aplicando las mismas reglas de derivación. ¿Ok? En este caso, aplicando la definición. Vamos a ver el otro ejercicio. Z igual a x, y. Para x, el límite cuando delta x, cuando x tiende a delta x, de la función evaluada en x más delta x, menos la función sobre delta x. ¿Quién tengo acá? XY. Entonces sería x lo sustituyo por x más delta x, por y, menos xy. En el caso de y sería x multiplicado por y más delta y, porque estoy sustituyendo y, lo estoy sustituyendo por x por y más delta y. En ambos casos resuelvo el término. X por y positivo se elimina con menos xy y me queda delta x, y. Delta x con delta x, la respuesta va a ser y. ¿Ok? Y en la parte de abajo para y, resolvemos lo mismo. X por y menos xy se eliminan. X por delta y, elimino delta y sobre delta y me queda x. Y así resuelvo el límite aplicando la definición, perdón, así resuelvo la derivada parciales x y y aplicando la definición del límite. Igual que lo hacíamos en matemática 2. Sigamos con otro ejercicio. Similar al anterior, solo que un poquito más complejo porque tiene que trabajar más. Pero va a resolver igual. Para la derivada parcial de x, va a sustituir aquí y aquí, que es x y x cuadrado por x más delta x. Para calcular la derivada parcial de y, va a sustituir en y por y más delta y. Resuelve los términos, como está ahí en el ejercicio, y obtiene los resultados. Ahí está bien explicado, no va a tener ningún problema después en la plataforma de ver la presentación, porque ella va a ser cargada en la presentación. Entonces, recuerden,
cuando usted va a aplicar la definición para calcular las derivadas parciales X y Y, debe sustituir en la definición de la derivada cuando la parte de X por X más delta X y la parte Y por Y más delta Y. Cuando calcula X, sustituye X más delta X donde está la X. Y cuando va a calcular la derivada de Y, sustituye Y más delta Y en la definición de la derivada parcial. Esa que dice que el límite de la función, ¿verdad? Cuando X tiende a X o tiende a Y, de la función evaluada en X más delta X, Y, o la función evaluada en Y más delta Y, X en la función, menos la función original sobre delta X o delta Y, dependiendo de si es X o es Y, como lo acabamos de ver en los ejercicios. Ahí tiene otro ejercicio, un poquito más complicado, porque es un cociente, ¿verdad? Aquí tiene la aplicación, ¿verdad? Sacó aquí, resolvió, porque esto es una diferencia de fracciones, halló el máximo común divisor, ¿verdad? Que en este caso es X más delta X más Y, como está acá, multiplicado todo por delta X, lo pasó para el término de abajo, resolvió los términos arriba, resolvió términos abajo, eliminó términos iguales y obtuvo la primera respuesta para X. Lo mismo lo hace con y obtiene la respuesta para la derivada parcial de Y la derivada parcial de X. Aplica todos los conocimientos que usted tiene en matemática para resolver fracciones. Esa es la única diferencia de este ejercicio con aquel ejercicio. Aquí aplica, ¿verdad? Como es una fracción, para que sea más fácil y no se vaya por el máximo común divisor, que lo puede hacer por el máximo común divisor porque esa es la regla matemática, aplica lo que ustedes conocen como los cruzados. Este por este, este por este y este por este. El producto este por este lo pasa para abajo porque le aplica el medios con medios y extremos con extremos o la doble C, como ustedes lo conocen de bachillerato o lo definieron con ese truco. Resolvió arriba, eliminó términos semejantes, X cuadrado se va con este, X por delta X se va con este término se va con este, ¿verdad? Abajo definió también los productos y eliminó términos. Delta X con delta X le quedó Y arriba y esto que tiene acá X más delta X más Y por X más Y lo transforma en esto que está acá. Se aplica todo esto, se va a dar cuenta que es un cuadrado perfecto. Un producto notable que es un cuadrado perfecto. O sea, X más Y elevado al cuadrado le va a dar el resultado de lo que tiene acá. Factoriza esa parte. Lo mismo lo aplica para Y. Aplica lo mismo. Este por este y este por este. Elimina los términos semejantes. Este con este con este. Y le queda X delta Y, que lo elimina con este, como está acá. Y el término que le queda abajo va a ser una suma de cuadrados, ¿verdad? Similar al anterior. Porque si aquí lo resolvió, aquí abajo le va a hacer lo mismo y obtiene el mismo resultado y así resuelve esa derivada parcial aplicando la definición de derivada parcial para X y para Y. Como ven, no es difícil, es un poco laborioso, pero no es difícil. Lo que hay que tener un poquito de cuidado cuando usted multiplique
término a término. Ahí tiene otro ejercicio similar al anterior, donde se aplica lo mismo. No voy a caer otra vez en la misma solución y explicación porque es lo mismo que estamos viniendo, que estamos haciendo. Ok. Vamos ahora a aplicar las reglas de derivación que usted conoce. Para usted resolver las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y, lo que tiene que tener en cuenta es que cuando usted derive con respecto a X, la Y es una constante. Cuando derive con respecto a Y, la X es una constante. Y si usted tiene una función de 3 variables, X, Y, Z, si usted va a derivar con respecto a X, Y y Z son constantes. Y si usted va a derivar con respecto a Y, X y Z serán las constantes. Y cuando usted derive con respecto a Z, X y Y serán las constantes. ¿Cómo las va a derivar? Aplicando las mismas reglas de derivación que usted conoce de matemática 2. La derivada de una constante es 0, la derivada de la variable es igual a 1, la derivada de una variable a un exponente es n por x a la n menos 1, etcétera, etcétera, igual que usted las conoce, que las conoce desde matemática 2, las reglas de derivación. Va a aplicar las mismas reglas de derivación. ¿Ok? Asumiendo una de las dos variables constante. Aquí tenemos entonces este ejercicio. Z igual a 4x al cubo por y cuadrado menos 4x cuadrado más y a la 6 más 1. Voy a derivar con respecto a x. Si derivo con respecto a x, la y es una constante. Por lo tanto, aquí sería, aplicando la regla de derivación, sería 3 por 4, 12x cuadrado y cuadrado menos 8x más 0 más 0. Aquí está la respuesta. Si derivo contra y, esta función, aplicando la regla de derivación, sería entonces 2 por 4, 8, x al cubo y, porque 2 menos 1 es 1, menos 4x cuadrado es 0, y aquí sería 6y a la 5, y el 1 sería 0 porque la derivada de una constante es 0. 8x cubo y más 6y a la 5. Como ven, es bastante sencillo. Aplica las mismas reglas de derivación que usted conoce desde matemática 2. Lo que tiene que tener cuidado es que cuando derive con respecto a x, la y se considera una constante, y cuando derive con respecto a y, la x se considere constante. O para la función de n variables, cuando deriva con respecto a una variable determinada, las otras son constantes. Tan sencillo como eso, y aplica las mismas reglas de derivación. Ahí tienen 5 ejercicios. Vamos a ver cómo se resuelve. Voy a derivar con respecto a x esta función. Sería entonces 2x menos y cuadrado con respecto a x. 2x menos y cuadrado, aquí está. Con respecto a y, las x son constantes. Entonces, esto es 0 menos 2xy más 20y a la 4. Menos 2xy más 20y a la 4. El otro ejercicio. Menos x al cubo más 6x cuadrado y al cubo más 5y al cuadrado. Derivando con respecto a x, las y son constantes. 3 menos 3x al cuadrado más 12xy al cubo más 0. Aquí está. Con respecto a y, la derivada de x al cubo es 0. La derivada de 6x cuadrado y al cubo sería 3 por 6, 18, x cuadrado y al cuadrado más 10y. Aquí está. 18
X cuadrado, Y al cuadrado más 10Y. Y así resuelve para todas las derivadas parciales que tiene acá. Ahí está bien explicada cada una de esas derivadas parciales. Aplique las reglas que usted conoce, las reglas trigonométricas. Primero derivo lo que está dentro y después derivo la función trigonométrica. Como esta función trigonométrica está en función de x y y, para derivar primero con respecto a y a x, primero derivo lo que está dentro y después la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada. Entonces, con respecto a x sería lo que está dentro, sería 3x cuadrado y cuadrado multiplicado por la secante cuadrado de x cubo y cuadrado. Aquí está. Si fuera con respecto a y, primero lo que está dentro sería 2y, 2x cubo y multiplicado por la derivada de la tangente, que es la secante cuadrado de x al cubo y cuadrado, como está acá. Apliqué las reglas de derivación que usted conoce. ¿Okay? Para z, 4 raíz de x, 3y cuadrado más 1. Tiene un cociente, debe trabajarlo como un cociente. En el caso de x, el término de abajo es una constante, todo el término de abajo es una constante. El x lo lleva a la 1/2, ¿verdad? 1/2 menos 1 sería menos 1/2, ¿verdad? De x a la menos 1/2. Pasa para abajo eso como la raíz y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, le queda 2 raíz de x sobre 3y cuadrado más 1, porque todo el término abajo es una constante. ¿Ok? En el caso de y, el término que está abajo debe ser elevado al cuadrado, ¿verdad? Y aplica las reglas de derivación para un cociente. El primer término, la derivada del primer término por el segundo término, menos el primer término por la derivada del segundo término. La derivada del segundo término con respecto a y es 6y, ¿verdad? Multiplicado por 4, raíz de x sería 24y, raíz de x sobre 3y cuadrado más 1 elevado al cuadrado menos negativo. Aplica aquí la regla de derivación de un cociente. ¿Ok? Aquí aplicó la regla de la cadena para resolver esto que está acá. Porque hizo la función este igual a u y aplicó la función con respecto a la variable que quiero y después esta función con respecto a x o esta función con respecto a y. En cualquier tabla de derivación donde están las reglas, usted se puede dar cuenta que esa manera de derivar está expresada en esa tabla de derivada. Aquí hay un ejercicio para calcular la pendiente. El cálculo de la pendiente de una función no es más que el cálculo de la derivada. Va a calcular la derivada de la función y le va a evaluar en ese punto 2, 1, 4. Para el plano x igual a 2 y para el plano y igual a 1. La derivada con respecto a x será menos 2x y la derivada con respecto a y será menos 2y.
Derivó y sustituyó. Le quedó Y. ¿Cuánto vale Y? 1. Al sustituir acá le da menos 2. Es el valor de la pendiente. Derivó con respecto a X. ¿Cuánto vale X? 2. Al sustituir acá sería menos 2 por X, sería 2 por 2, 4, menos 4. Entonces, si va a calcular la pendiente, lo primero que tiene que hacer es derivar con respecto a X, derivar con respecto a Y, porque la derivada es la pendiente de esa función. ¿Ok? Como me piden evaluarla en un punto, lo que tengo que hacer es sustituir en la respuesta el punto que quiero evaluar. Aquí el valor que me quedó fue Y, porque la respuesta de la derivada Y es menos 2Y. Al sustituir Y, que vale 1, le da menos 2. Y aquí cuando derivé con respecto a X, al sustituir X, que vale 2, me queda menos 4. Aquí hay derivadas parciales de funciones de 3 o más variables. Como lo dije anteriormente, usted primero va a derivar en el primer ejercicio con respecto a X, Y y Z. Cuando derive con respecto a X, la Y y la Z son constantes. Cuando derive con respecto a Y, la X y la Z son constantes. Y cuando derive con respecto a Z, la X y la Y son las constantes. Aplica las mismas reglas de derivación que vio en la parte anterior. Entonces, si son 3 variables, va a obtener 3 derivadas parciales, X, Y y Z. ¿Ok? Para el primer caso, la derivada parcial con respecto a X será, ¿verdad? Esto es X, lo llevo a la 1/2, sería 1/2 menos 1 menos 1/2. Pasa hacia abajo como una raíz, ¿verdad? Y le queda arriba 2 entre 2, se elimina y le queda Y sobre la raíz de X. Voy a explicar otra vez con respecto a X, esta parte. Porque con esta parte acá es 0, porque aquí no hay X. Todo esto es 0. ¿Ok? En esta parte, transforma la X como un exponente, como una variable con exponente. Acuérdense que yo puedo transformar cualquier raíz en una variable con exponente. Si esta es una raíz cuadrada y X está elevado a 1, el exponente sería, o la variable con el exponente sería X a la 1/2. Como voy a derivar con respecto a X, sería 1/2 menos 1 te da menos 1/2. ¿Ok? Menos 1/2 negativo me quiere decir que lo puedo traspasar para la parte como un denominador, como X a la 1/2. X a la 1/2 es lo mismo que la raíz de X. Abajo queda en el denominador raíz de X. El 1/2, ¿verdad? De la fórmula de X a la N, que es N por X a la N menos 1, es 1/2 queda abajo, con el 2 que está en la parte superior, este 2 se elimina y queda el Y arriba sobre la raíz de X. ¿Ok? Porque este término es 0. En la parte de acá, la primera parte con respecto a Y sería 2 raíz de X. Aquí está. Y en la otra parte sería primero como un producto. Derivada de este por este más este por la derivada de este. Y saco el factor común y obtengo la respuesta. 2 raíz de X menos Y sobre Z más 1 sobre E a la Y sobre Z. Esa es la respuesta con respecto a Y.
En el caso de Z, todo este término es 0. Y en el caso de Z, en esta parte, vuelvo a aplicar la regla del producto. El primero va a ser 0, más este término Y por E a la Y sobre Z, ¿verdad? Eso va a ser primero el término Y sobre Z, que sería Y sobre Z al cuadrado, multiplicado por E a la Y sobre Z. Y cuadrado, correcto, porque Y queda aquí. Como está acá, menos Y por E a la Y sobre Z, por menos Y sobre Z al cuadrado, Y por Y al cuadrado, Z al cuadrado, E a la Y sobre Z. Voy a explicar otra vez. Con respecto a Z, este término es 0. Menos, aquí es un producto. El primer término es 0. El segundo sería Y por la derivada de este término. La derivada de este término es el término este que está acá, la derivada de este término multiplicado por este término a la Y sobre Z. La derivada de Y sobre Z es Y sobre Z al cuadrado. Multiplicado por Y sería Y cuadrado sobre Z al cuadrado. Multiplicado por E a la Y sobre Z. Este término, ¿verdad? Por Y sobre Z. Aquí está Y, que es lo que me queda aquí. Y cuadrado sobre Z cuadrado por E a la Y sobre Z. Aquí está más por parte. ¿Ok? Así derivo entonces una función de 3 variables. Primero con respecto a X, considerando Y y Z constantes. Después con respecto a Y, considerando X y Z constantes. Y por último, derivando con respecto a Z, considerando X y Y constantes. Aplicando las reglas de derivación que usted conoce de Matemáticas 2. Aquí está la respuesta. Para este término se aplican las mismas reglas. ¿Ok? Primero con respecto a X, acuérdense que aquí es un producto, derivada de este por esto, y a X hay que considerarlo acá. Cuando es Y, sería todo este producto, la derivada de este término por este término, y la derivada de este que está acá, que sería 0, y quedaría solamente la primera parte de esa suma del producto. Cuando es por Z, ¿verdad? Este término se hace 0 la primera vez y la segunda vez sería XY sobre la derivada de este término con respecto a Z, que sería X. Por eso queda XY sobre Z. Ahí está aplicando la derivada del logaritmo neperiano. Se tiene que tener cuidado a la hora de derivar la variable, quién es el que considera constante cuando está derivando la otra variable. Aquí tiene una derivada para una función de 4 variables. Se maneja de la misma manera. Primero uno y las otras son constantes. Después la otra y las otras son constantes. Así sucesivamente. Aplicando las reglas de derivación. Derivadas parciales de segundo orden. Para las derivadas parciales de segundo orden es, usted va a calcular 4 derivadas. La X la va a derivar 2 veces, la Y la va a derivar 2 veces, luego deriva primero X y después Y luego deriva primero Y y después X. O sea, son las 4 derivadas parciales de segundo orden, pues son 4 derivadas parciales.
Y las dos últimas derivadas tienen que tener el mismo resultado. Así lo dice la teoría. Ahí tiene un ejercicio de esta función. 3xy cuadrado menos 2y más 5x cuadrado y cuadrado. Derivo primero con respecto a x. 3y cuadrado más 10xy cuadrado. Derivo con respecto a y. 6xy menos 2 más 10x cuadrado y. Vuelvo a derivar con respecto a x. Aquí me queda 20. Con respecto a x me queda 10y cuadrado. Y con respecto a y otra vez me queda 6x más 10x cuadrado. Como ya yo derivé con respecto a x la primera y con respecto a y la primera vez, para la cuarta derivada voy a derivar ahora este término con respecto a y. Y sería 6y más 20yx. Aquí está, 6y más 20xy. Y ahora este término que lo derivé con respecto a y lo voy a derivar con respecto a x. Sería 6y 0 20xy. Como ven, las dos últimas derivadas son iguales. Y me piden evaluar esta derivada en menos 1 y 2. La derivada de xy. ¿Cuál es la derivada de xy? 6y más 20xy. Evaluarlo en menos 1 y 2. Sustituyo el y por menos 1 y la x por 2. Al evaluarlo queda 12 menos 40 me da menos 28. Y así calculo las derivadas parciales. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro derivadas parciales? La función original la deriva primero dos veces con respecto a x. La segunda sería la derivada de la función original dos veces con respecto a y. La tercera derivada, como ya derivé con respecto a x, la función derivo esa función que me dio con respecto a y. Y la cuarta sería, como derivé con respecto a y, la función ahora la derivo con respecto a x. Ambas deben dar la misma respuesta, la tercera y la cuarta, porque si no el ejercicio estaría mal. Así se calculan las derivadas parciales de segundo orden. ¿Cuántas veces puede derivar usted una función de dos o más variables? Las veces que usted quiera puede derivar una función. ¿Ok? Tantas veces como usted quiera. Ahí tiene otro ejercicio de derivadas parciales de segundo orden. Y vamos a pararnos aquí por el día de hoy. Mañana a la misma hora vamos a tener la otra clase. Vamos a continuar con estas clases de ejercicio. ¿Ok? Hasta que agotemos todos los ejercicios. Mañana vamos a ver un repaso y comenzamos cómo calcular diferenciales totales. Porque ya sabemos cómo calcular derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, voy a salir de la presentación y les recuerdo que la fecha de entrega de las actividades es hasta el 7 de noviembre. La actividad evaluada número 1 y la actividad evaluada número 2. ¿Ok? Hoy es 1 de noviembre. Tiene 7 días a partir de hoy para poder entregar las actividades.
Cualquier duda me la pueden comunicar al foro o al WhatsApp del 0414-511-2518. Mañana continuamos a la misma hora. Tenemos otra videoconferencia con la continuación de los ejercicios del tema número 1. Sería la sexta videoconferencia. Hemos visto 4 videoconferencias de teoría y ejercicio y ahora estamos viendo una videoconferencia de puro ejercicio resuelto. Explicar cómo se resuelve y qué se aplica para resolver cada ejercicio. Me despido hasta mañana a las 5 de la tarde. Que pasen buenas noches.